Entonces, bueno, se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, sí se ve. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a empezar con funciones neurocognitivas, que es como englobar un poquito el tema del que vamos a ingresar. eh, y después, después, vamos con el resto de las temáticas a tocar hoy día, que era praxia, ¿cierto? La relación de la praxia con el Alzheimer. Y se me está olvidando algo. Y memoria y atención. Ya, hoy hartos temitas tocan hoy día. Ya vamos por partes. Entonces, funciones neurocognitivas. Se denomina funciones cognitivas a aquellos procesos mentales que nos permiten llevar a cabo cualquier tarea, hacen posible que el sujeto tenga un papel activo en los procesos de recepción, selección, transformación, almacenamiento, elaboración y recuperación de la información, lo que permite desenvolverse en el mundo que le rodea. Dentro de las funciones neurocognitivas van a haber eh, distintas ramas de las mismas funciones neurocognitivas, ¿ya? Es como que esta función se va a desglosar en estas subramas, ¿ya? Y todo esto junto que ven acá son las funciones neurocognitivas, ¿se entiende? Sí, ¿Ya? Perfecto. Todo esto que ven acá, atención, orientación, praxia, noxia, habilidades visoespaciales, lenguaje, memoria, todo esto es parte de las funciones neurocognitivas, ¿ya? Entonces, tenemos dentro de las funciones neurocognitivas la atención, ¿ya? ¿Qué va a ser? Esto es como un resumen de lo que vamos a ir viendo. Esto después lo vamos a ir viendo con detalle más adelante. Hoy día, por ejemplo, vamos a ver las praxis. Pero esto es como un máximo resumen. Dice, la atención. Selección de información relevante del medio según metas, expectativas, saliencias o peligro potencial de los estímulos. Así se define la atención, ¿ya? Selección de información relevante del medio según metas, expectativas, saliencias o peligro potencial a los estímulos. Tenemos la orientación, que es la conciencia de uno mismo en relación al entorno, y esto puede ser en tiempo, espacio y persona. Tenemos la velocidad de procesamiento, que es la suma de los tiempos en los que se percibe la información, se procesa y se prepara y desencadena la respuesta. Las noxias es el conocimiento obtenido a través del procesamiento complejo de la información sensorial. Ya las noxias están relacionadas a todo lo que aprendemos de nuestro entorno según nuestra experiencia y expectativas con el cuerpo, ¿ya? Lo que aprendemos a través de la vista, lo que aprendemos a través del olfato, lo que aprendemos a través del tacto, lo que aprendemos a través del gusto, lo que aprendemos a través de la audición, ¿ya? De eso hablan las noxias que están aquí. Tenemos las praxias, que es la capacidad de realizar movimientos aprendidos, simples o complejos en respuesta a estímulos apropiados. Eso lo vamos a ver hoy día con profundidad, ya, pero habla de todos los movimientos que yo realizo de forma voluntaria y que alguna vez aprendí a hacerlos, ¿ya? Tenemos la memoria, que es la capacidad de incorporar, almacenar y evocar información, y esto habla de la codificación, la consolidación y la recuperación, ¿ya? Porque la memoria habla de todo lo que yo aprendo, ¿cierto?
capto del entorno, lo guardo y cuando lo necesito, vuelvo por él, lo busco ahí entre mi desorden que pueda tener en mi cabeza y lo recupero, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo, bueno, en la generalidad, en lo personal también soy bastante distraída, entonces tiendo como a dejar las cosas por ahí y después se me olvida dónde las dejé. Entonces, ¿qué hago? Trato como que a veces cuando uno deja algo en un lugar y como que uno lo ve como de reojo, no sé si le ha pasado. Entonces, a veces como que digo, ya memoria funciona, ¿dónde está esto específico que estoy buscando? Y como que de repente viene mi memoria y me trae como el recuerdo de dónde lo vi. Entonces ahí yo recupero la información y lo ocupo, ¿ya? O por ejemplo, cuando estudiamos y tenemos que dar una prueba y a lo mejor hemos estudiado mucho, mucho respecto a la información y hemos leído de aquí a allá, y de repente aparece una pregunta en donde nos suena una palabra, nos suena la frase y empezamos así como en nuestra cabeza, ¿dónde leí o en qué momento vi esta información? Entonces uno ahí empieza como a despejar en su cerebro, ¿cierto? Hasta que recupera la respuesta que uno cree o que recuerda como correcta, ¿cierto? Para poder responder a eso. O en aspectos cotidianos, ¿cierto? O a veces cuando uno sale y uno dice, ay, esta calle, ¿dónde está? O ¿dónde estaba este almacén? Yo lo vi y empieza a hacer memoria de como en qué puntos vi, qué cosas habían de referencia, ¿cierto? Para llegar al lugar que como que uno tiene como el recuerdo, ¿cierto? Entonces todo ese trabajo lo hace la memoria. La memoria capta la información, la incorpora, la guarda y cuando yo la necesito, la busco y soy capaz de recordar esta información que necesito, la recupero. ¿Ya? Tenemos el lenguaje que habla de la comunicación exclusivamente humana, se diferencia en producción, ¿ya? Porque hace la emisión de la información y comprensión, que es la recepción de la misma, ¿ya? Entonces el lenguaje, yo emito una información y el que comprende, o sea, la otra persona, el receptor, tiene el trabajo como de comprender esta información que le estoy dando. De eso habla el lenguaje. Y tenemos las habilidades visoespaciales, que es el procesamiento visual que engloba atención, conciencia espacial, memoria visoespacial e interpretación y manejo del espacio. También tenemos las funciones ejecutivas, que es un conjunto de habilidades que permiten anticiparse, fijar metas, formular planes, iniciar tareas, su autorregulación y monitorización. Todo esto, cuando hablamos de las funciones neurocognitivas, están relacionadas a cualquier etapa de nuestro ciclo vital, ¿ya? No necesariamente hablamos de las funciones neurocognitivas en las personas mayores. Todas las personas tenemos atención, todas las personas nos orientamos, todas las personas tenemos una velocidad de procesar la información, todas las personas aprendemos a través de nuestros sistemas sensoriales, ¿cierto? Todas las personas adquieren praxia cuando aprenden a caminar, cuando se aprende a andar en bicicleta, porque habla de movimientos aprendidos. Cuando aprendemos a comer, ¿ya? En todo eso está involucrada las praxias. Tenemos la memoria, ¿cierto? Que todas, obviamente cuando hay un deterioro o alguna alteración cognitiva se altera la memoria, pero en sí está presente durante toda nuestra vida. El lenguaje también, las habilidades visoespaciales también y las funciones ejecutivas que habla de anticiparse, fijar metas, formular planes, ¿ya? Entonces las funciones ejecutivas son las capacidades de organizarnos que tenemos, de plantearnos un objetivo y realizarlo. ¿Ya? Eso habla de las funciones ejecutivas. Yo me planteo una meta, por ejemplo, no sé, cuando un día común o cuando el fin de semana uno dice, ya voy a hacer el aseo y voy a empezar por la cocina, luego voy por los baños y luego, no sé, voy a cambiar sábana y finalmente voy a limpiar el piso.
Ya todo eso tiene uno se planifica, ¿cierto? Piensa en metas porque primero voy a hacer una cosa, luego voy a hacer la otra, primero quizás voy a hacer esto con esta estrategia y para luego continuar con la siguiente. Entonces tiene un objetivo y yo cuando termino esta tarea paso a la siguiente. Eso habla de la función ejecutiva y nos permite organizarnos, tomar decisiones. Entonces todo esto nosotros lo hacemos durante toda nuestra vida y a lo mejor cuando somos más pequeños pensamos en cosas más simples, ¿cierto? Pero también uno plantea como objetivo y, por ejemplo, los niños cuando van al colegio tienen que organizarse, tienen que organizar su cerebro para empezar una tarea y luego finalizarla. Nosotros también cuando trabajamos, ¿cierto? Cuando hacemos nuestras actividades diarias, todo eso eh, están las funciones neurocognitivas involucradas, ¿ya? Entonces esto, si bien este módulo está enfocado en personas mayores, y esto lo vamos a enfocar también en personas mayores, todo esto que pasa acá, las funciones neurocognitivas, es algo que todos tenemos y que pasa en todos nuestros cerebros, o sea, en los cerebros de todas las personas, ¿ya? ¿Se entiende o está muy enredado? En general, como las palabras principales, está claro. Me impresiona el ver que tantas funciones realizamos en el día o en una hora, Ujú. porque hay que estar súper, o sea, digamos, a ver, uno lo realiza en forma automática, pero ahora que lo estoy estudiando me sorprende todo esto. Obviamente hay palabras y cosas que todavía no entiendo, pero ya lo vamos a ir viendo con calma. Así es. Y es súper buena la acotación que hace Gisela a referirse en que todo lo hacemos de forma automática, porque uno no está pensando en todo lo que está trabajando esta cabeza adentro, el momento que estamos pensando en algo, en que estamos planeando algo, y cosas simples, o sea, el momento que pensamos que vamos a lavar la loza, ¿cierto? O que vamos a ir a comprar al súper, o que vamos a ir al mall, o que vamos a ir a trabajar, todo es como, está muy involucrado como de forma no consciente, ¿ya? O sea, yo no estoy pensando, este es mi objetivo, o por ejemplo, cuando hablamos de praxia y hablamos de movimiento aprendido, en algún momento mi cerebro tuvo que aprender a moverse, entonces hay cosas tan así, como casi como por arte de magia, tan maravillosas, pienso yo, em, por ejemplo, cuando uno toma un objeto, tienen que pensar que el trabajo, o sea, yo tengo que tener la fuerza para poder levantarlo, ¿cierto? Pero mi cerebro es el encargado de calcular cuánto pesa eso. Entonces, es el encargado de darle la señal a mi cuerpo cuánta fuerza yo voy a hacer porque quiero levantar un libro. Distinto va a ser cuando yo quiero levantar un moño, que es muy liviano, ¿cierto? El libro no es tan pesado, pero tiene un mayor peso que esto. Entonces, es increíble que mi cerebro me va a decir cuál es el agarre que tengo que hacer. Mi cuerpo, obviamente, si está en óptimas condiciones, va a poder seguir la instrucción y llegar al objetivo, ¿cierto? Pero entonces yo si quiero tomar esto, es obra de mi cerebro que yo lo pensé en cómo lo voy a tomar, ¿ya? Pero claro, uno lo hace de forma automática, o sea, cuando uno camina en la calle, uno no está pensando, voy a dar un paso, luego el otro, y ahora sigo, y ahora avanzo, y ahora levanto un poco la rodilla, y fleto un poco, sigo avanzando, y también tengo que Claro. tener cierta fuerza para hacer como el empuje y avanzar, ¿cierto? Todo eso está pasando de forma automática en nuestro cerebro. Pero en algún momento, cuando hablamos de las praxias, por ejemplo, en algún momento mi cerebro sí lo tuvo que pensar un poco de una forma más consciente, ¿ya? Yo siempre doy el ejemplo de andar en bicicleta. ¿Por qué? Porque yo aprendí a andar en bicicleta más grande, ¿ya? Bastante más grande, hace poco, de hecho. Y, eh, y claro, cuando uno aprende un movimiento, por ejemplo, nuevo, obviamente yo igual estoy siendo consciente de que tengo que aplicar la fuerza, ¿cierto? O que tengo que tomar el manubrio con cuánta fuerza, porque si lo tomo muy fuerte al doblar, lo más probable es que sea muy brusco, entonces me pueda perder el equilibrio y caer. Entonces todo eso se está calculando en mi cerebro y está mandando esa información a mi cuerpo. Claro, por ejemplo, disculpa que te interrumpa, pero me hiciste acordar a gente que tiene Parkinson. Ujú.
O sea, no logra, puede pensarlo, pero no logra controlar su cuerpo. Sí, la enfermedad de Parkinson es bastante compleja por lo mismo, porque las personas tienen una indemnidad cognitiva en las primeras etapas, ¿cierto? Donde no hay alteración de memoria, no hay olvido, ¿cierto? Pero sí hay un neurotransmisor que baja como los niveles óptimos que tiene que tener para que mi cuerpo pueda seguir la instrucción de mi cerebro. Entonces, tenemos estos movimientos involuntarios, ¿cierto? O la mayoría, no todos, porque hay algunos que tienen solo aumento del tono muscular, no, rigidez, perdón, tienen rigidez, en donde, claro, vamos a tener como este brazo más duro, más tieso, más compacto, pero también en el tema del caso del temblor involuntario, imagínense que su mano se mueve y ustedes, su cerebro o ustedes están diciendo que no se tiene que mover. Y de hecho, como a raíz de la misma, hay dos situaciones que me han pasado por cansancio, que una vez, que cuando recién aprendí a andar en bicicleta, me gustó mucho, entonces empecé a hacer recorridos muy largos en bicicleta. Y una vez, claro, como no tenía tanta experiencia, había andado tanto como que había tomado con mucha fuerza el manubrio, y en un momento se me cansó la mano y la mano me temblaba sola. Entonces, claro, yo con mi otra mano la tenía que sostener para que parara el temblor, pero claro, yo dije, y a la vez, como trabajé muchos años con personas con Parkinson, me acordé al tiro de ello y dije, esto es lo que sienten los chiquillos, o sea, esto es que mi cuerpo se mueva y yo le esté diciendo que no se tiene que mover y que el cuerpo siga haciendo lo suyo. Y otra vez me pasó manejando, que también llevaba mucho rato manejando y el pie del embrague también se me cansó, que con mucha debilidad muscular. Mi estado físico no es el mejor, claramente. Y después el pie también me temblaba solo y no podía presionar con la fuerza suficiente el embrague porque tenía este temblor involuntario. Es bastante incómodo. Y claro, pasa esto que está la indemnidad, o sea, mi cerebro está bien, está mandando la información, pero mi cuerpo no es capaz de responder a esto. Entonces ahí es bastante complejo. ¿Hay algo que no se está entendiendo o vamos bien? Se entiende. Sí, ya, perfecto, seguimos. Mm, ya. Se ve la diapositiva, ¿cierto? Sí, sí. Ya. Entonces, tenemos las praxis, ¿ya? Que son muy entretenidas, a mi parecer. Y claro, como también nos comentaba Gisela, que estos términos no son términos comunes que uno, o coloquiales que uno diga, no, estoy haciendo la praxia del vestuario, estoy haciendo la praxia de comer, ¿cierto? Porque uno no habla de praxia, sino que uno habla de movimiento, pero las palabras pueden sonar un poquito difíciles, pero lo importante es que entendamos lo que significa la palabra para no complicarnos, ¿ya? Porque como les digo, praxia suena un poquito complejo. Tenemos, más adelante vamos a ver las noxias, que también suenan complejas, pero siento que el nombre es más intimidante que en sí la función, ¿ya? Entonces aquí tenemos las praxias, que dice, denominamos praxia a las habilidades motoras adquiridas, ¿ya? Y habilidades motoras adquiridas son movimientos que aprendimos, ¿ya? Hace referencia al proceso neurológico que nos permite organizar, planificar y realizar de forma eficiente movimientos o habilidades de todos los tipos, de mayor a menor dificultad, que se hacen para alcanzar un objetivo o para conseguir algo. Entonces, ¿qué dice?
o habilidades de todo tipo, de mayor a menor dificultad que se hacen para alcanzar un objetivo o para conseguir algo, ¿ya? Entonces, cada vez que yo hablo de los movimientos de las praxias, y en realidad siempre todos los movimientos que hacemos tienen un objetivo, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo ahora me acomodé los lentes. Hice un movimiento que tenía un objetivo y que era acomodarme los lentes, ¿ya? Cuando uno se ordena el pelo, tiene un movimiento, o sea, es un movimiento que tiene un objetivo, que es tocarme el pelo, ¿cierto? Y acomodármelo para que lo lleve como tengo, quiero, pienso llevarlo, o como quiero llevarlo, o como me acomode más, ¿ya? Lo mismo cuando les decía, yo decido tomar este moño, ¿ya? Yo decido tomar el moño y decido el movimiento que hago para tomarlo, o si quiero tomar el libro, ¿cierto? Y si lo quiero abrir, voy a realizar otro movimiento, que lo quiero ojear, otro movimiento, y si quiero tomar un lápiz, es otro tipo de pinza la que realiza mi mano, ¿cierto? Y otro nivel de fuerza que toma, y si quiero escribir, es otra la presión que voy a hacer sobre el lápiz, ¿ya? Entonces, de todo eso habla la praxia, de movimientos que tienen un objetivo, ¿cierto? Es para alcanzar o para conseguir algo. Y dentro de estas praxias, sí, pasa a llevar. Ya. Dentro de estas praxias vamos a tener tipo de praxias, ¿ya? Em, Vamos a tener tipos de praxias y aquí las vamos a ir viendo, que no son, se pueden confundir, chiquillas, así que por eso tienen que estar como atentas con los términos, pero hay que tratar de hacerlo lo más amigable posible. Tenemos las praxias ideomotoras, ¿ya? Que es la capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. Eh, qué les suena a ustedes como realizar un gesto o un movimiento de manera intencionada? ¿A qué les suena? ¿Será como cerrar el ojo o levantar la mano? Yo quiero o no. Crear Ya, un combo. ya, muy bien, Claro, Blanca. ¿Qué más? pues de caminar, de hacer ejercicio, de saltar, movimiento, El mover de la hacer algo. cabeza, decir sí o no. Ya, excelente. Muy buenos ejemplos. Ya. Claro, la praxia ideomotora habla, claro, de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. Entonces, claro, de esto puede ser levantar la mano y decir hola, decir chao, ¿cierto? O, por ejemplo, si yo estoy en un lugar y necesito que guarden silencio, pero a lo mejor no puedo alzar la voz y puedo hacer así como, sería una praxia ideomotora, ¿cierto? Em, O, por ejemplo, no sé, si estoy bailando H y estoy ahí, tan, tarán, 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 praxia ideomotora, ¿cierto? Porque estoy haciendo movimiento de manera intencionada, ¿cierto? Ahí, qué tan coordinado podemos ser, eso es otra cosa, pero el movimiento es intencional, ¿ya? Em, o cuando a veces uno está con un compañero de trabajo, ¿cierto? Y le dice que es la hora de almorzar y uno le hace así, o dice como ¿cierto? Y ahí uno habla con gesto. Todo eso serían Como praxias, señas. claro, todo eso serían praxias ideomotoras, ¿ya? Y aquí, ¿qué se nos puede confundir las praxias ideomotoras con las praxias ideatorias? ¿Ya? Suenan parecido, pero no es lo mismo, porque en las praxias ideatorias existe la capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto, el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial de los actos que llevan a esa acción. Entonces, no sé, tengo como bostezo, chiquillas, pero no sé de qué, o sea, tengo sueño, pero
No sé por qué tengo muchas ganas de bostezar, como la sensación, y no bostezo. Estoy como, te los menciono por si en algún momento me sale el bostezo completo. Entonces dice capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de función del objeto, de la función del objeto. O sea, yo sé para qué funciona el objeto que quiero tomar, ¿cierto? Sé cómo, para qué sirve, cómo lo hago funcionar, ¿cierto? Y qué cosas tengo que hacer para que esto funcione. ¿A qué les suena a ustedes? ¿Qué ejemplo creen ustedes que podrían servir aquí? Como que quiero tomar agua, tomo el vaso, abro la llave, tomo agua. Excelente. Muy buen ejemplo, Blanca. Muy buen ejemplo, porque yo tengo un objeto que es el vaso, ¿cierto? Justo ahora no tengo ninguno, pero tengo el vaso y este vaso, eh, yo sé cómo se ocupa, sé la fuerza que tengo que ocupar para... Bueno, tengo el lapicero ya, entonces tengo, ya, por ejemplo, este es un vaso, entonces yo sé la función que tiene el vaso y sé la fuerza que tengo que ocupar para tomar este vaso. Entonces yo este vaso no es que lo voy a ver, me lo voy a colocar en la cabeza, ¿cierto? Me lo voy a colocar en el cuello o en el hombro, sino que sé la fuerza que tengo que tener para manipularlo, el tipo de agarre, pero todo eso lo hago de forma inconsciente porque en alguna vez en la vida yo aprendí a cómo manipular un vaso, ¿ya? Sé que si quiero tomarme el agua que tiene adentro, tengo que levantar el brazo, ¿cierto? Quizás hay una elevación de hombro, flexión de codo, y que tengo que hacer el gesto de elevar esto para que pueda tomarme lo que hay dentro, ¿cierto? ¿Qué otro ejemplo podría existir de praxia ideatoria? Profe, ¿podría ser Usar, como que usar una olla y que sirve como para cocinar? ¿Algo así? ¿sí? Sirve el ejemplo de la olla claramente porque todo lo que sea un objeto y que yo sepa Claro. cómo ocuparlo pasaría a ser Ujú. una praxia ideatoria. Ah, ya. El, el peinarnos también, tomar un peine. Exacto, porque yo tengo que tener un cepillo de pelo. Distinto es que si me peino con los dedos. Si me peino con los Claro, dedos, pasaría a ser una praxia ideomotora, porque estoy ocupando mi cuerpo solamente. No hay ningún objeto de por medio. Pero si claro. yo tengo un peine, pasa a ser una praxia ideatoria porque yo estoy ocupando un objeto y sé cómo usarlo. Qué buen ejemplo entre ambas. Ujú. Salió el ejemplo, pero justo. Exacto. Salió un Una, ejemplo ideal. sí, una consulta, ¿qué sucede con un bebé cuando succiona, cuando va a tomar leche? Ya, lo que ¿Qué pasa es vendría a ser que, eso? las primeras etapas de un bebé son reflejos, ¿ya? Como son reflejos como de supervivencia. Entonces, cuando uno evalúa a un bebé, por ejemplo, uno evalúa el reflejo de succión. Entonces, uno, por ejemplo, le puede hacer como así, y si el niño se guía es porque su reflejo está siendo adecuado. Distinto es cuando ya tiene más edad este bebé y aprende, por ejemplo, a usar la mamadera. Porque a los 3 meses un bebé aprende a juntar, bueno, hoy en día, esto es como la nomenclatura un poquito antigua, pero porque hoy en día los niños están bastante adelantados en hartas más cosas, pero como dentro de las etapas del desarrollo de un bebé, se espera que a los 3 meses el bebé haga, junte o cruce las manos en línea media, y esto es cuando los bebés están mirando hacia arriba, juntan sus manitos y las descubren y juegan con ellas, ¿ya? Y ahí es cuando, por ejemplo, saben que pueden tomar una mamadera y ¿Y ahí podría ser la praxia ideatoria o no? pasa a ser la praxis ideatoria cuando ya se aprende a usar la mamadera, claro, y por ejemplo, Sí, cuando sí, ya es de forma voluntaria, no es cuando solo como que la toman como para jugar, sino que cuando ya como que identifican que eso es un elemento para alimentarse, ok, ya, ¿ya? gracias. Entonces, claro, ahí cuando somos bebés o cuando hay un bebé, todas las praxias están en desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, también en la marcha. La marcha es una praxia ideomotora, ¿cierto? Porque yo utilizo mi cuerpo para desplazarme con un movimiento
intencionado, con gatear. un objetivo. ¿El gatear me dijeron? No escuché lo que me dijeron. ¿Era el gatear? Me dijeron Eso otra cosa. Gatear, escuché yo pues. igual, gatear. Ya, ya, sí. También, porque el niño, el bebé, o cuando somos bebés, vamos descubriendo el mundo, ¿cierto? Vamos explorando, pero al principio un bebé que empieza de a poco, ¿cierto? Como que los primeros hitos del desarrollo está el sentarse. Entonces, o principio está como la carga de peso en el antebrazo y que logre controlar la cabeza, ¿cierto? Levantar la cabeza. Entonces, de ahí el cuerpo, ahí se está desarrollando su cuerpo con su cerebro. Entonces, al mismo tiempo, el niño va adquiriendo mayor fuerza, sabiendo, su cerebro empieza a identificar, tengo que hacer esto para poder mantener mi cabeza y que no se me caiga, ¿cierto? Lo mismo cuando empiezan a caminar y empiezan a gatear, entonces empiezan como a hacer la disociación de cadera, y eso es lo que pasa en el gateo, porque se está preparando el cuerpo para la marcha y también está fortaleciendo musculatura, está fortaleciendo el hueso. Entonces, todo eso, ese cerebro pequeñito y que después uno no lo recuerda, lo incorporó. Espérame un poquito. Perdón, que aquí yo tengo mi bebé perrito, que en realidad es un abuelito y ya está muy viejito, entonces se pone medio dependiente. Y entonces, esto ahí, el cuerpo y el cerebro del bebé se están desarrollando de forma conjunta, ¿ya? Entonces ahí se empieza a preparar y después, cuando vamos creciendo, ¿cierto? Se va complejizando todo esto que estamos aprendiendo, todo lo que este cerebro se va desarrollando. Ya, dice ya, por ejemplo, ya logré caminar, ¿cierto? Y después uno se va generando nuevos desafíos. Pero todo esto uno lo aprende, claro, en un momento de forma consciente, uno está ahí como más atento o cuando uno, no sé, por ejemplo, si alguno aprendió alguna vez a andar en patines, es súper difícil andar en patines, pero en algún momento cuando uno ya aprende, se hace simplemente. Uno no está pensando qué tan apretada tengo la guata, qué tan derecha tengo la espalda, que ahora doy un paso después el otro, o no sé si les ha pasado que a veces uno va caminando y cuando uno hace consciente la marcha, como que se descoordina porque está tan acostumbrado a hacerlo de forma automática que cuando uno piensa en cómo camino, como que se descoordina y ahí se genera todo un poquito más difícil. ¿Se entiende entonces praxia ideomotora y praxia ideatoria? Sí, sí. Ya. Entretenido, ¿no? Yo encuentro entretenida las praxias. Ya, tenemos las praxias faciales, y esta es la capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara. ¿Ya? Entonces ahí es cuando, por ejemplo, uno sabe que está expresando cierta cosa cuando uno hace tal gesto. Entonces, por ejemplo, si yo le hago así, es porque estoy molesta, ¿cierto? No me sale mucho el enojarme, no sé, se muere para enojarme. Cuando le guiña un ojo. Claro, cuando ahí uno está haciendo cómplice a alguien o le cierro un ojo, yo puedo cerrar los dos, mire. La broma. O soy un poco chinita, no me cuesta tanto cerrarlos, ¿ves? Diferente sería si tuviese el ojo más grande. Cuando a los bebés uno le Sería enseña... ¿Mm? ya, sacar la lengua, todas esas cosas. Claro, cuando a Ya, los bebés también uno a veces le enseña a ser como los viejitos y hacer como... sí, los viejitos. Profe, entonces vamos a Eh, estar pasar todo el día haciendo praxia. Vamos a estar jugando a la praxia para aprender. es que las praxias son parte de nuestra vida, solo que nunca las hablamos como praxis y nunca estamos conscientes de todas las cosas que hacemos con nuestro cerebro y con nuestro cuerpo. No, pues lo Pero, encuentro entretenido. Voy a andar, ¿qué praxia estáis haciendo? claro, ahí hay muchas praxis, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que sean de manera voluntaria, porque, por ejemplo, ustedes me pueden decir, el llorar, bueno, si uno llora de forma voluntaria, ahí, pues, claro, sería como estaría dentro de las praxias faciales. Si uno puede eh, llorar cuando, o sea, si hay personas que tienen la habilidad de
o los actores quizás que lloran ahí, Sí, ¿cierto? Para sí. momentos ficticios, pero O por lo cuando los general niños el piden. llanto no pasaría a ser una apraxia porque es algo y como innato, ya automático ante la respuesta de una emoción. Claro, Pero así como decía Blanca, por ejemplo, sacar la lengua, cerrar los ojos, ¿cierto? Enojarse, el amurrarse y no sé, hacer un puchero, claro. y todo Los eso, emoticons son, son faciales, praxia son fáciles, facial. ¿ya? Ah, Y tenemos las praxias visoconstructivas. Ahí están las praxias faciales, pueden ser faciales u orofaciales, es lo mismo. Si dice orofacial, facial, es lo mismo, ¿ya? ya. Y tenemos las praxias visoconstructivas, que es la capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o una figura final. No sé si se entiende esa definición, si ustedes la entienden o creen que pueden tener algún ejemplo de praxia visoconstructiva. Parece que no se entendió. Ya. Dice capacidad Hacer de... un, ay, disculpe, Dígame. hacer un dibujo con la mano, una señal así, como haces un corazón con las manos. Ya, ya, me gusta el ejemplo. Dice para formar un dibujo figura final. Claro, la praxia visoconstructiva va por ahí. Es cuando yo tengo un dibujo, por ejemplo, en mente y ese dibujo lo llevo a un papel, Papel. soy capaz de, por ejemplo, si me piden hacer una maqueta y soy capaz de realizar la maqueta, pasaría a ser una praxia visoconstructiva. Ya es como cuando yo tengo una instrucción, las instrucciones de cómo armar algo y lo puedo armar, praxia visoconstructiva. Si alguien me dice dibuja un sol, en mi cabeza aparece un sol para yo poder llevar este sol eh, a un papel, Al ¿cierto? papel. O Pero con no es lo mismo plasticina o si, con greda. pero no es lo O mismo sea, si yo veo el dibujo en un, no sé, en un libro y lo quiero copiar, igual es una ¿es praxia lo mismo? visoconstructiva. Ya. Imaginación Eh, también podría ser. sí, puede ser estarlo viendo o puede ser de forma Imaginándolo. imaginaria. Entonces, por Ya. ejemplo, cuando ustedes se compran un mueble y el mueble viene desarmado y viene con las instrucciones, ¿qué sería? Ah, entonces yo vivo haciendo viso constructivo porque yo he construido toda mi casa sola y me ¿Ya? lo imagino y lo llevo a- al hecho. Lo De hecho, imaginé y lo concreto. hice una escalera de ladrillos y no nadie me entendía, lo tuve que salir haciendo yo. Oh, pero qué buena eso. Sí, Y así ahí, claro, que y ahí su entonces, cerebro está trabajando, pero enormemente, sí, porque usted lo imaginó y usted lo tuvo que llevar a la realidad. sí, sí, me quedó súper bueno porque en la terraza mía es bien alta y no, él tenía dos pajaritos acá que haciendo mezcla y no me entendían. Decía, eso sí no es. Entonces, ya, Necesitamos entonces fotos ahí tenemos necesitamos foto de la escalera blanca para ver su creación. no, sí, se la voy a enviar. Sí, qué buena. Ya. Visto constructivo, ya, está bien. ¿Qué más me había dado También, otro ejemplo? también podría ser como las artesanas o las tejedoras, Claro. Sí, también puede ser todo lo la que tenga artesanía, con manualidades. claro. También puede ser armar un rompecabezas, como les decía, El armar tejer, una ¿no? maqueta, el tejer también, claro, porque yo tengo que seguir un patrón, un dibujo, ¿cierto? Para poder, y claro, a veces podemos hacerlo con apoyo de instrucciones de un libro, otras veces lo podemos hacer porque ya sabemos hacerlo, pero lo Claro. tenemos en nuestra cabeza y en nuestra cabeza lo tenemos que ejecutar, Mm, ¿ya? ¿Queda clara la praxis visoconstructiva? Sí, también me quedó Sí, claro. porque como construir, pues, por mismo dice constructiva. claro. Claro, viso de Exacto. visual, yo lo visualizo, yo lo veo o lo visualizo y lo construyo. ¿Ya? Y eso también Eso. puede ser los Lego, cuando los niños hacen castillos con Lego, hay unos
Hay unas mini maquetas que son para adultos también, que son bastante complejas. Son bastante complejas, con harta instrucción, con hartos números, ¿cierto? Pero todo eso es praxis aviso consultivo. Entonces, acá tenemos más ejemplos o similares. Tenemos las praxias ideomotoras, ¿cierto? Que puede decir adiós con la mano, pedir silencio, hacer saludo militar, decir que no con el dedo. Tenemos las praxias ideatorias, que puede ser el peinarse, el lavarse los dientes, el atarse los zapatos o cortar la carne con cuchillo y tenedor, porque para todo esto estoy ocupando objetos, ¿cierto? Tenemos las praxias pisoconstructivas, que dice realizar un dibujo, aunque sea tan sencillo como hacer un círculo o construir un objeto. Por ejemplo, puzzle, rompecabezas o armar un kit de montaje. Y tenemos las praxias orofaciales o faciales, ¿cierto? Que es la ejecución de movimientos intencionales o gestos con diferentes partes de la cara. Este tipo de praxias se reflejan en actos o gestos tan simples como soplar, apretar los dientes, fruncir el ceño o dar o tirar un beso, ¿cierto? El adecuado funcionamiento de las praxias puede verse alterado a consecuencia de distintos procesos o alteraciones que impactan la integridad del cerebro. Por ejemplo, ¿por qué? Porque cuando tenemos estos movimientos que alguna vez aprendimos, ¿cierto? Existen enfermedades, patologías o hechos como accidentes, ¿cierto? Que pueden alterar algún área de nuestro cerebro y que genere alteración en las praxias y que yo ya no pueda hacer estos movimientos de forma voluntaria, como también mencionaba Gisela el tipo, la enfermedad de Parkinson, ¿cierto? Porque si bien, bueno, la enfermedad de Parkinson, bueno, no sé si tanto, no sé si tanto, espérenme, déjenme pensar ese ejemplo que le estoy dando, porque no, la enfermedad de Parkinson está la intención del movimiento, pero mi cuerpo no responde de igual. No, en cambio, en la otra, como que pasa algo a nivel cerebral que hace que yo no pueda ejecutar estos movimientos de forma voluntaria o de un segundo, chicas. Ya, mi perrito viejito ya se estaba portando mal. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Alteraciones que impactan la integridad del cerebro. Como, ya, entonces, claro, pueden haber enfermedades, ¿cierto? O cosas que puedan suceder en nuestra vida que pueden alterar nuestras praxias y ahí es cuando a veces vemos que la persona, cuando tienen un accidente cerebrovascular, ¿cierto? O cuando han sufrido un accidente y quedan con que tienen algún tipo de TEC, un traumatismo encefalocraniano, y queda con ciertas alteraciones, la persona tiene que seguir a rehabilitación y a veces hay personas que dicen, no, a mí me enseñaron a hacer todo de nuevo, tuve que aprender todo de nuevo, claro, porque afectó cierta área del cerebro que afectó su desempeño en las praxias y este cerebro se tuvo que entrenar y reaprender a hacer esta actividad. Eh, entonces, como traumatismo craneoencefálico, ¿cierto? Que es el TEC, accidentes vasculares cerebrales, que es un ACV, eh, tumores cerebrales que conllevan al deterioro cognitivo y demencia, como es el caso del Alzheimer, ¿cierto? La enfermedad de Alzheimer también nos van a generar alteraciones
porque nuestro cerebro ahí va a tener un cambio, entonces va también puede generar que afecta mi desempeño a nivel motor del movimiento, ¿cierto? ¿Vamos bien? Ay, yo me perdí Sí, porque me he ido en internet, hay que volver a la clase. Pero de ahí me pongo al día. Ya o no. Ya. ¿Y las demás? Sí, se sí, entiende. yo, sí, Ya. ¿Vamos vamos a un bien. break antes que se me cansen? Bueno, Eh, ya, profe. 15 minutitos, chiquillas. Son las 7:52, 8:02 más 5, 8:07. ¿Ya? A las 8:07 volvemos. 15 minutitos, chiquitas, para que tomen agüita, se despejen y vuelvan con todo. Nos vemos en 15 minutos. Ok,
¿Retomamos o no retomamos? Sí, profe. Muy bien. Volvemos entonces. Profe, olvidé mis lentes, estoy así como haciendo el esfuerzo y comenzó a dolerme la cabeza. Ay, no, qué terrible. Yo no puedo. Sí, es que en el trabajo se me quedó y no, por venirme rápido, Ujú. y ya no, lo he dejado en la mesa y le mandé que me lo guarden nomás, po. Y estoy haciendo esfuerzo y hasta que me duele la cabeza y la vista. Sí, qué terrible. A mí, bueno, yo tengo dos lentes por lo mismo, porque como soy buena para perder las cosas igual, entonces es algo de apuro. Cuando me compro, siempre me mando a hacer dos porque siempre pierdo uno y después aparece después de un tiempo, pero a veces me lo guardo en el bolsillo, todas las cosas que no hay que hacer con los lentes, lo hago. Sí, profe, yo tengo dos. Uno no sé qué se ha hecho, el duende se lo ha escondido. Va a tener que entonces amarrarse o tener con las tiritas. Eso sí voy Eso, a hacer. eso va a tener que Rápido hacer. agarro uno, lo llevo, de ahí dejo, el otro agarro cualquier rápido, y ahí se me van los lentes. Y ahora no lo encuentro, me encima que me fui de cambio de casa, estoy así como Ay, no, atareada. sí, Es es súper terrible. terrible. Sí, profe. El cambiarse es Es como terrible. el factor más estresante que puede vivir una persona. Está, según estudios psicológicos, cambiarse de casa es uno de los factores más estresantes en la vida del ser humano, más que, no me acuerdo qué, pero creo que está en el primer lugar. Y sí, genera harto estrés. Sí, eh, y ahí, aparte que después, bueno, no sé, cuando uno llega a otro lugar, también como el reorganizar, encontrarle lugar a las cosas, o cuando uno se sí. va, aparecen tantas cosas. Yo vivía en un lugar muy pequeñito y Fíjate. salían cosas, salían cosas, salían cosas, pero cambié hace más de un mes. Sí, y eso que he botado la mitad de casa, ya regalé, igual tengo cosas. Yo igual regalé cosas, vendí otras, otras que se fueron a la basura, y aún así, y de verdad, el lugar era muy pequeño y no paraban de salir cosas. Yo no sé en qué momento ni cómo acumulé tanto. Terrible. Así que ahora estoy con la mentalidad de no volver a caer en eso, pero un poquito Ujú. difícil. Sí, es que igual no sirve, a la mujer todo no sirve. En pago el hombre no, pues el hombre es su herramienta y listo, ya, suficiente para ellos. Tres poleras, tres poleras, dos pantalones. Exacto, exacto. Es Ya, del terror. profe. Sí. Ya, continuamos, chicas. Entonces, alguien se me desapareció, había nueve conectadas. No sé quién fue. No sé quién fue. Ya. Entonces, vamos, como les decía, cuando uno tiene o cuando se genera algún, ay, qué pesado. Cuando se genera alguna enfermedad, ya, que pueda traer alguna alteración cognitiva, dentro de eso, la alteración de alguna función y dentro de eso pudiendo ser las praxias, no sé por qué no puedo agrandar esta diapo. Ya. Se genera lo que es las apraxias. ¿Ya? Cuando yo les cuento que, por ejemplo, las personas les tienen que volver a enseñar eh, a... Vaya, apareció alguien en el chat. Ya, Pame, no se preocupe. Déjeme su apellido, que se me olvida, Pame, por favor. Cuídese y descanse. Perdón, me la sues. Ya, Pame.
dice mucho. Eh, entonces, cuando se genera esta problemática, ¿cierto? En donde las personas hay que reeducarlas, enseñarles a volver a realizar movimientos coordinados con un objetivo, ¿cierto? Con una finalidad. Cuando tenemos esta alteración se llama apraxia, ¿ya? O sea, tenemos las praxias y cuando hay alteración en las praxias se llama apraxias, ¿ya? Las apraxias son trastornos del cerebro y del sistema nervioso por los cuales una persona es incapaz de llevar a cabo determinadas tareas o movimientos por mucho que quiera. En lo que a nosotros nos preocupa, nos centramos de forma específica en la llamada apraxia adquirida. Esto es cuando una persona es incapaz de llevar a cabo una tarea cuando previamente sí era capaz de hacerlo. Esto es en el caso mayormente se repite dado que una de las principales causas de la apraxia es la demencia. De la apraxia adquirida es la demencia. Enfermedades neurodegenerativas. ¿Qué pasa con la apraxia y el Alzheimer? La apraxia forma parte de las alteraciones cognitivas que presentan las personas con demencia tipo Alzheimer. A consecuencia de ella, las praxias pierden ese sustento automatizado al que en condiciones normales no le damos valor o no le prestamos atención, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando estamos tan acostumbrados, ¿cierto?, a hacer estas cosas de forma automática, como el caminar, el tomar un vaso, el peinarse, el lavarse los dientes, nunca, no creo que alguien diga así, que agradecida de la vida estoy porque me puedo lavar los dientes, que agradecida de la vida, de Dios, de lo que sea, estoy porque me puedo peinar, ¿cierto? Porque estamos tan acostumbrados a hacerlo de forma cotidiana que no lo hacemos consciente, sino que es automático, entonces no sabemos todo lo que implica, todo lo que hay detrás de realizar un movimiento coordinado y un movimiento intencional. Entonces no le damos valor y no le prestamos atención. Las praxias están implicadas, como ahora podemos deducir fácilmente, en una infinidad de actividades de la vida diaria, al vestirnos, al comer, al ducharnos, al peinarnos, al afeitarnos. Es por esto que las personas con demencia, tipo Alzheimer, de manera progresiva presentan dificultades para usar los cubiertos adecuadamente. Abrocharse los botones, atarse los cordones de los zapatos, copiar o realizar dibujos y realizar gestos que puedan parecer raros o inapropiados en determinadas situaciones. Es por esto que es importante estimular las praxias mientras sea factible y facilitar su desempeño en las actividades de la vida diaria básicas e instrumentales para fomentar su autonomía e independencia en la medida de lo posible, ¿ya? Y aquí tenemos la abreviación, ¿cierto? Que lo vimos en la última clase, actividades de la vida diaria, la B larga básicas y la I instrumentales. ¿Cómo estimulamos las praxias? ¿Cómo las trabajamos? ¿Cómo hacemos que la persona se mantenga activa, ¿cierto? Y que no pierda estabilidad o no pierda como esta capacidad de realizar movimientos coordinados e intencionados. Por ejemplo, Pidiéndole Haciendo ejercicio. que ayude en su vida diaria, a vestirse, lavarse la cara, entrar al baño, lavarse los dientes. ujú, claro, Estimularlo. que mantenga la independencia, ¿cierto? Ujú. Realizando la actividad y a lo mejor si tiene cierta dificultad, la vamos a supervisar. ¿Qué otra forma me habían dicho? Estimularlos. Ya, pero ¿cómo lo estimulo? ¿Cómo lo motivo? Diciéndolo, claro, le motivo que ayúdeme a firmarlo la liga o ayúdame a tender la mesa, algo para que ellos tengan igual su capacidad, no estén como sentados. Claro, darle sus tareas, ¿cierto? Ajá. Ya, El hacer ejercicio, por ejemplo, ir a tareas de, no sé, ir a la pintura, nos ayuda cuando no hay una demencia para no llegar a eso.
Sí, sí, todo eso va a ayudar porque, claro, le estoy pidiendo a la persona que realice movimientos intencionados, ¿cierto? Van a ser movimientos coordinados, o sea, si va a un taller de pintura, si va a yoga, si hace gimnasia segmentaria, ¿cierto? Si hace gimnasia sentado, hay gimnasia en silla, si va a un taller de bordado, ¿ya? Todo eso va a estimular y va a hacer trabajar las praxias. Y acá tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, el realizar manualidades, recortar, doblar papel, pegar, que pueden ser incluso realizar un collage, escribir o dibujar, el armar estas cajitas, a veces, como les digo, hoy en día como que vienen unos kits que no son tan difíciles de armar, entonces viene con las instrucciones y tenga que quizá armar esta caja, que puede ser un joyero, un cofre, ¿ya? Juego o Ay, kit. profe, Ujú, a mí me pasó algo por la abuelita que yo cuido, ya está muy desmotivada. ¿ya? Ella no hace nada, nada, nada. No, no se nos dice pinte, no, nada, 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 nada. Cuesta mucho. Y estos últimos días le dije, a ver, escribamos. ¿Le puede hacer algo, una carta que en usted se sienta que la quiere, que la acompaña? Por ejemplo, a su marido, una carta de amor. Y me emocioné porque ya no puede escribir. Y puso mi nombre y me dijo, te quiero mucho y gracias. Y me acordé ahora de eso. Me dio mucha penita Mm, cuando le hizo. mm. Ella trató de escribir como pudo. Así que es bueno hacer esta terapia. Lo más que logro hacer es que llene frasquitos con organizadores Ujú. y decirle, ya a ver, ordenemos el arroz, que no quede en la bolsa, esas cosas. Ahí logro que haga algo, Claro, pero igual entonces, sirve. ujú, claro, todo eso ayuda mucho y así como usted la está ayudando, también el que ella le exprese como el afecto que tiene es porque ella se da cuenta que lo que usted está haciendo es por ella, es para ella y que al final usted la está tomando en cuenta y la persona que usted le está dando la importancia que ella también necesita sentir, ¿ya? Entonces, por eso a la vez ella también se lo agradece. Es muy, muy bonito porque, claro, como usted dice, ella está desmotivada, no tiene como mucho esta intención de participar, pero aún así, cuando accedió como, o flexibilizó a hacer algo que usted le propuso, ella hizo algo significativo para usted, de demostrarle el afecto que siente por usted, y eso es muy, muy bonito, y eso también es la base de trabajar con las personas y de que nuestro trabajo sea efectivo. O sea, si yo no genero un buen vínculo, todo lo que realicemos no va a tener ningún impacto, ¿ya? No va a tener ningún impacto, entonces es importante que cuando nosotros realizamos actividades sean significativos o sea, sean también, porque también a nosotros nos importa el otro, ¿ya? Está bien que muchas cosas nosotros obviamente las hacemos porque es nuestro trabajo, porque es remunerado, pero si yo tampoco tengo esta motivación, me interesa que la persona lo pase bien, lo disfrute, aprenda o se sienta bien, tampoco va a ser muy efectivo porque las personas sienten también el vínculo. Entonces, muy, muy importante eso. Para que todo sea más efectivo, cuando tenemos una mayor conexión, todo va a tener una mejor, eh, como que se va a notar más, ¿ya? Se va a notar mejor lo objetivo, va a estar todo más claro, para la persona le va a ser más fácil. También el expresar el interés, que también esta persona se dé cuenta que uno está tomando en cuenta sus intereses, sus motivaciones para realizar la actividad. Así que es muy bonito lo que cuenta Blanca. Sí, profesora, a mí también me pasa lo mismo, porque Ujú. le doy el almuerzo, ella como que la sopa ya, o el colado que le hacemos, no quiere comer y no levanta la cuchara, nada, y dice, "Ay, mi mamá no quiere comer, mejor le doy en la boca". Y le digo, no, hay que dejarle que lo que ella quiere comer es jalea, postre. Y yo Ujú. le doy, le digo, mamita, firma la manito. Y lo firma y le doy la cucharita. Y ahí comienza a comer ella sola. Y Claro. mientras que ella está comiendo la jalea, yo estoy cuidándole la sopita porque no quiere comer.
y Ujú. ahora que está muy decaída, no sé por qué se le baja tanto su saturación, está con Mm, 40, a veces llega a 50 muy bajo. y muy bajo y fuimos a la urgencia y me dicen que supuestamente hay que darle calidad de vida y que ella se está despidiendo. Y igual Ujú. me chocó a mí, porque igual a pesar que ella está mal, yo soy la Juanita para ella, no soy Judy, soy la Juanita Ujú. y me busca. Y estando mal, mal, mal así, y yo le digo, mamita, vamos a tomar la lechecita, y ya me dice. Pero a su hija no le habla, a mí Ya. nomás me habla. Y Ujú. me siento tan mal, porque es que ella como me abraza, me acaricia, y ese apego que tengo con ella como si fuera mi mamá. Claro, es complicado ahí, es súper, súper complicado porque, claro, al tener una pérdida igual es un duelo el que se vive por mucho que uno realice una labor, como les digo, como un trabajo remunerado, ¿cierto? Porque el vínculo igual es inevitable, sobre todo cuando se tiene un buen vínculo, ¿ya? Entonces, y claro, si ella tiene mucha edad, en los hospitales tampoco hacen mucho como por mantenerlos con vida por lo mismo, porque ya son muy mayores. Entonces, como que finalmente no se hace mucho. Ella tiene 98 años ya. Claro, es harto, es harto. Y últimamente también ha pasado eso, que las personas mayores están algunos falleciendo como ya porque su cuerpo como que deja de funcionar netamente, pero no porque exista como una enfermedad también. Sí, profesora, gracias. ¿Mm? Ya. Entonces, claro, dentro de esas cosas que ustedes mencionaban que se pueden hacer para estimular las praxias, ¿cierto? Acá también tenemos como el realizar costura, ¿cierto? Lo que hablábamos, que podía ser bordar, realizar juegos de mímica, adivinar que puedan ser adivinar títulos de películas, de canciones, o un personaje, ¿cierto? O algún animal, en donde tengan que hacer realizar comunicación no verbal, imitar movimientos o gestos que realiza la otra persona. Dice, lógicamente las actividades deben ajustarse a las posibilidades de cada persona y y según su grado de afectación cognitiva, haciendo primar siempre la seguridad y la promoción de su autoestima. La apraxia puede ser fuente de frustración y ansiedad en quien la padece, pudiendo estar en la base de la manifestación de algunos síntomas conductuales de la demencia tipo Alzheimer, ¿ya? Porque cuando una persona por alguna razón no puede realizar algo que su cerebro quiere hacerlo, pero su cuerpo no responde, ¿cierto? O no recuerda cómo hacerlo, o por ejemplo quiere tomar algo y se le cae, también puede que la persona tenga un cambio de ánimo en el genio porque, 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 eh, porque por la frustración, entonces ahí puede ser que se genere algún enojo, algún maltrato debido a estas causas, ¿ya? Hoy día vemos memoria y atención. Ya tenemos, y eso sería praxia y apraxia, ¿ya? ¿Quedó clarito? Sí, profe. Ya, perfecto. Vamos con la memoria. O vamos con la atención primero, ¿qué creen ustedes? No sé, la profe eres tú. Es que está tan desordenada esta diapositiva, no la hice yo. Y la Pero memoria estaba. vamos con la memoria. Ya, lo que pasa es que a mí me causa cierto ruido porque para que la memoria pueda funcionar, necesitamos la atención, ¿ya? Y aquí esto pasa con las funciones neurocognitivas, que nosotros las vemos por separado, pero, eh, pero nada funciona por sí solo. O sea, por ejemplo, para que podamos desarrollar las praxias, necesitamos la memoria, ¿cierto? Y para que la memoria funcione y podamos captar la información, necesitamos la atención, ¿ya? Y eso pasa con las funciones neurocognitivas. Cuando uno trabaja las funciones neurocognitivas, cuando uno las estimula, uno dice, ya voy a hacer estos ejercicios para la atención, voy a hacer estos ejercicios para la memoria, pero
a veces predomina uno por sobre otro, pero siempre hay más de una función neurocognitiva trabajando al mismo tiempo. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Sí, Sí, no está tan seguro. Por ejemplo, si hacemos un ejercicio, ¿han jugado al Memorice? Sí, Ya. El Memorice, ¿para qué se supone que se trabaja? O sea, ¿para qué uno se supone que lo juega? para memorizar y Para saber, o sea, memorizar. memorizar y atender, ¿cómo era? Era Vamos, para poner atención donde está la otra pieza igual, claro. recordar. Entonces, claro, uno hace el juego del Memorice y uno hace el juego del Memorice, pero, eh, para como, para poder jugar al Memorice, uno tiene que estar atento porque se tiene que acordar dónde está el dónde está objetivo. el otro dibujito igual, ¿cierto? Para poder ir ganando. Entonces, claro, Exacto. uno juega Memorice para trabajar memoria, pero a la vez también está trabajando atención. Y si ustedes piensan, ¿cómo doy vuelta a la ficha? Tengo que hacerlo a través de un movimiento voluntario, ¿cierto? De alcanzar la ficha y darle vuelta. Entonces, ¿qué también estaría trabajando ahí? La memoria. ¿Ya? ¿Y qué más si yo tengo que Y alcanzar la lámina y dar la vuelta? la praxia, Vamos, 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 vamos. Idea la motora. praxia ideomotora, eso. Praxia ideomotora, ¿cierto? Porque estoy utilizando mi cuerpo para realizar un objetivo. Entonces, espérame que estoy revisando una cosita y por eso se me va la idea, perdónenme, perdónenme. Ya, No tienes apraxia, estás con apraxia, no praxia. ahora estoy con apraxia, se lo aseguro. Ya, es que estaba revisando algo importante porque quiero que les vaya bien en la prueba, ¿cierto? Yo creo que ustedes quieren lo mismo. Sí, Entonces, quiero captar lo más importante de la clase, pero ya. Entonces, claro, entonces eso pasa con las funciones neurocognitivas y creo que tengo, a ver, un segundito más, allá voy. Espérame. ¿Qué pasó aquí? Abrí algo y se me abrió como 3 veces, 5 veces, no 3. Ya. ¿Se ve esta diapo? sí, Ya. sí, sí se ve. Entonces aquí tenemos las funciones neurocognitivas, ¿cierto? Y acá yo te puse las praxias, entonces está la ideomotora, ideatoria, visoconstructiva y las orofaciales o faciales, ¿cierto? Y aquí vamos a tener memoria, atención, noxias, las funciones ejecutivas, la orientación y el lenguaje. Pero por lo que estoy viendo, lo que pasa, chiquillas, es que esta clase se me desorganizó porque antes tenía más clases, eran 8. Entonces ahora como se tuvo que, ahora se redujo a 6, hay cositas que me quedan ahí medias desordenadas y ahí me fallan las funciones ejecutivas porque tengo que organizar la información, entonces me quedo corta.
y creo que hay unas preguntas de orientación, ¿ya? En la prueba, entonces vamos a pasar la orientación que es más cortita y vemos qué más alcanzamos a pasar, ¿les parece? Ya, mejor sería si nos das las preguntas y después la respuesta. Mírenla. No, yo le estoy dando los tips justitos de lo que tienen que estudiar para que les vaya excelente. Ya. Tenemos dentro de las funciones neurocognitivas, ¿cierto? Tenemos praxias, la apraxia, que es la alteración de la praxia, ¿cierto? Pero dentro de las funciones neurocognitivas vamos a tener praxia, vamos a tener memoria, vamos a tener orientación, vamos a tener atención, vamos a tener funciones función ejecutiva y vamos a tener, ya le dije, orientación, ¿ya? Entonces son varias. Estas funcionan, ahí tienen algunas cada de su ladito en el cerebro, su ubicación, pero cuando yo pienso, cuando yo ejecuto, cuando yo vivo mi día a día, están muchas de estas trabajando al mismo tiempo, como en la película de Intensamente, ¿ya? ¿Han visto esa película? Sí, vi la 1, me encantó. La 2 no es tan buena, así que quédese con la 1. Eso me dijeron. Sí. Y yo también me dijeron, pero igual no hice caso, fui a ver las dos y mejor me hubiese quedado solo con la. Ya. Así que, claro, entonces ahí en esa película, ¿cierto? Están bueno, son las emociones, ¿cierto? Está trabajando ahí como se necesita una que otra para que puedan existir. Lo mismo pasa con las funciones neurocognitivas, ¿cierto? Necesitamos la atención para que funcione la memoria, para que tengamos una buena orientación, también necesitamos la memoria. Entonces ahí se van entrelazando, complementando y trabajando en conjunto. ¿Qué pasa con la orientación? Dame un segundo. Ya. Entonces, dentro de estas funciones neurocognitivas vamos a tener la orientación. ¿De qué se trata la orientación? La orientación es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado ya o en un momento específico. Vamos a tener tres tipos de orientación. La orientación personal, la orientación temporal y la orientación espacial. ¿De qué me habla la orientación personal? La orientación personal es la capacidad de integrar información relativa de la historia personal e identidad personal. ¿Les suena algo? ¿A qué puede ser? ¿A qué se refiere la orientación personal? ¿O cuál sería A la nuestra historia, orientación? a lo que somos. ¿Ya? ¿Pero Por qué cosas? ejemplo, identidad como la identidad personal, quiénes fueron mi papá, mi abuelo, cosas así, eh, relativa a la historia de uno, de la vida personal, de su familia. Exacto. La orientación personal es todo lo relacionado a mí, ¿cierto? Y claro, dentro de eso podemos hablar de la familia, ¿cierto? De quiénes fueron mis papás, de quiénes fueron mis hermanos, eh, dónde nací yo, qué edad tengo, qué cosas estudié o a qué me dedico, qué roles cumplo, ¿cierto? Si soy hermana, si soy hija, si soy mamá, si soy abuela. Todo eso habla de la orientación personal, de todo lo que es mi historia, de lo que me identifica, de lo que es solo mío, ¿cierto? Que no, si le pregunto al de al lado, a lo mejor sí van a ser la misma edad, o sea, nació en la misma fecha, pero va a haber algo que nos diferencie, ¿cierto? Porque hay cosas que son solo vivencias propias. ¿Ya? Entonces la orientación personal habla de eso, si estoy casada o no, si tengo hijos, cuántos tengo, dónde nací, dónde crecí,
Ya todo eso habla de la orientación personal. Vamos a tener la orientación temporal, que es la capacidad de manejar información relacionada al día, la hora, mes, año, estación del año, fiestas, momentos de realizar conducta, no sé qué hace referencia a momentos de realizar conducta, ¿ya? Pero la orientación temporal habla de, claro, de fechas, de hechos importantes, de hitos históricos, de estaciones del año, ¿cierto? Del día de hoy, de la hora de hoy, todo eso habla de la orientación temporal. ¿Se entiende? Sí, Vamos a tener la orientación espacial, que es la capacidad de manejar información relativa de dónde se viene, dónde se encuentra, en un momento específico y a dónde se va. ¿Ya? Y esto, la orientación espacial, yo digo que es todo lo que a mí me falla con hartas ganas, porque si bien mi memoria no ayuda mucho, también ahí puede estar relacionado. Yo me doy una vuelta y ya no sé para qué lado tengo que caminar. Me desoriento fácilmente. Si no tuviese el mapa en el celular, no sé qué sería de mí ni dónde llegaría, porque encuentro que es demasiado difícil y que hay personas que son muy hábiles espacialmente. ¿Qué ejemplos se le ocurren para estos tipos de orientación? por ejemplo, que le den una dirección determinada y llegar a ese lugar. Ujú, Por ejemplo, tomar una calle que diga, por ejemplo, por decir algo, O'Higgins, tienes que llegar a tal número, y entonces uno trata de ubicar dónde está esa calle, llegar y tratar de llegar a esa calle y al número que se le indica. ujú, claro. Hay distintas formas de trabajar la orientación. Por ejemplo, con los usuarios que yo trabajo, siempre, 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 antes de iniciar la actividad, antes de iniciar una sesión, hablamos de la fecha en la que nos encontramos. Entonces, en el mes en el que estamos, en el día en el que estamos, el número que es, el año en el que es, la estación del año en la que estamos. Les hago un recuento del mes, por ejemplo, si hay feriados, qué se celebra. Todo eso es para trabajar la orientación temporal, ¿ya? Si queremos trabajar la orientación personal, es importante preguntarle cómo se llama, qué edad tiene, si está casado o no, si tiene esposa o esposo, cómo se llama, si tiene hijos, cómo se llama, si tiene nietos también, cuáles son sus nombres, su dirección, su número de teléfono, todo eso va a estar relacionado con la orientación personal, ¿ya? Y en la orientación, les dije la temporal, les dije la personal y en la espacial, claro, Sí, sí. también saber de dónde viene, dónde se encuentra, preguntarle si sabe dónde está ubicada o ubicado, cuál es su dirección, qué cosas encontramos cerca de su vivienda. Es importante todo eso para saber qué tan orientado también está en cuanto al espacio. ¿Ya? Y por ejemplo, para estimularlo también, y cuando también, por ejemplo, ya yo les digo, ya en las sesiones, yo al usuario le hago como el recuento del mes o de lo que estamos, pero también vamos a tener quizás usuarios que estén más desorientados y ahí a lo mejor podemos colocar un calendario cerca del lugar donde, o un calendario grande que sea visible para la persona y pueda a lo mejor uno ir marcando en el día en el que se encuentra. Puede ser eh, el calendario, un reloj también, un reloj grande que indique la hora. Entonces, claro, cuando tenemos personas que a lo mejor no van a recordar, tenemos que hacer un acto como de compensación. ¿Y cómo lo compensamos? Con tenerle el lugar como visible, visible el calendario, visible el reloj. Cuando tenemos con personas con más alteración cognitiva, ya esto no nos va a ayudar, ¿ya? Y ahí también, netamente, uno puede conversar un poco en la estación del año, de la fecha en la que uno se encuentra, eh, pero pedirle que la persona logre como retener esa información es mucho más complejo.
Pero si en etapas iniciales de un deterioro cognitivo, de alguna demencia, es importante estar siempre haciendo como esta orientación, incluso para trabajar como la orientación personal, uno puede hacer una línea de tiempo y que la persona vaya identificando qué años fueron o pasaron cosas importantes en su vida, qué cosas fueron, ¿ya? Todo eso puede ayudar a estimular estas áreas. ¿Dudas con la orientación? No, ¿No? No, todo claro. Fácil, difícil. No estaba difícil, ¿cierto? Entonces, si No. yo les pregunto qué tipo de orientaciones tenemos o cuáles las que vimos hoy día, ¿cuáles serían? Preguntarle No, los dónde tipos. vive, ¿Cuáles son las orientaciones? Orientación personal, la orientación espa- personal. Mm. ¿Ya? espacial, Personal, ¿ya? y la otra se me olvidó. Temporal, orientación temporal. Temporal, ¿ya? Personal y espacial. Personal y espacial. Perfecto. Esos son los tres tipos de orientaciones de los que vimos, ¿ya? Y cómo estimularla ya es diferente, ¿cierto? Era lo que les había mencionado recién. ¿Qué pasa con una persona con problema de la orientación? Se desorienta, ¿cierto? Ujú, Por eso es exacto. importante estar haciendo como este refresh cada cierto tiempo o de forma diaria en lo posible, en cuanto a la orientación temporal, a la espacial, ¿cierto? Y claro, y también vamos a evaluar qué tan alterada puede estar la orientación personal para como también reforzarla de forma constante. Y dentro de estas hermosas funciones neurocognitivas, ¿cierto? También vamos a tener la bella memoria. ¿Qué es la memoria? Es una función cognitiva o neurocognitiva muy compleja y tiene un papel relevante para el adecuado funcionamiento de otros procesos cognitivos. La memoria no es un proceso unitario, implica un conjunto de habilidades que permiten registrar, almacenar y recuperar información, experiencias y percepciones cuando la situación lo demanda. Vamos a ver hoy día 3 tipos de memoria. Tenemos la memoria episódica, la memoria semántica y la memoria procedimental. ¿De qué nos habla la memoria episódica? Hace referencia a información sobre hechos y experiencias vividas, todos ubicadas en el espacio y en el tiempo. Hace referencia a información sobre hechos y experiencias vividas, todas ubicadas en el espacio y en el tiempo. ¿Ya? Y acá dice, hechos y experiencias vividas, ya sea vividas por la persona. Si hablamos de la memoria episódica y de estas experiencias vividas, ¿con qué más podría estar relacionado? Con los cuentos de los viejitos de Antigua. No entendí bien, Judy. Es como Una- llevar los De frutos cosas de... pasadas, de sus recuerdos, de cosas vividas. Ya, Es sí, como la orientación personal. muy bien, Gisela. Esa respuesta estaba buscando, igual era un poco específico lo que quería, pero ahí Gisela le dio al clavo. Entonces, ya, cuando hablamos de la memoria episódica, está relacionada también con la orientación personal, ¿ya? Porque habla de hechos que yo he vivido y aparte están ubicadas en espacio y en el tiempo. ¿Se entiende? Entonces, por eso es cuando yo les digo que las funciones neurocognitivas no están solitas, siempre ahí se van acompañando, una predominando sobre otra quizá en algún momento, pero se van conectando y se están interrelacionando. Tenemos la memoria semántica, que hace referencia a conocimientos de carácter general. Y a mí me cuesta mucho el tema de la memoria semántica porque me cuesta mucho hablar de conocimientos generales. Siento que a veces no todos son tan generales.
Y aquí es cuando yo también les dije en la clase pasada, porque hablamos de la memoria semántica, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de los cambios normotípicos y de los cambios patológicos. Yo no estuve. Ahí, Voy a tener que estudiar eso. ¿quién va a tener que hacer trabajar su memoria? Ya, la memoria semántica, que habla de los conocimientos de carácter general, yo les di el ejemplo de que yo decía que para mí me cuesta como identificar cosas de conocimiento general, pero que para mí, como el ejemplo más general que puedo encontrar respecto a esto, es que por ejemplo, cuando uno cocina, y cuando uno cocina arroz, para mí es de conocimiento general que por una taza de arroz, ¿cuántas van de agua? 2 de agua. 2 tazas de agua. 2 tazas de agua. Entonces, para mí, ahí sería, ese es un ejemplo de memoria semántica y de conocimiento de carácter general. No sé si a alguna se le ocurre algún otro ejemplo que lo pueda Pero considerar. qué vendría a ser semántica? Semántica hace referencia a eso, a conocimientos que son generales, como de forma eh, masiva, que mucha gente conoce o sabe de lo mismo, ¿ya? Ah, En cambio, la la ca- episódica habla de hechos propios míos que solo yo he vivido, sí, sí, ¿cierto? Y la sí. semántica habla de cosas que mucha gente puede saber respecto a lo mismo. Es como saberse la canción nacional, Ya, los chilenos, o de sí, cada país. ujú, sí, ese puede ser un buen ejemplo de memoria semántica, ¿cierto? Que es una canción que se conoce por mucha gente. ¿Algún otro ejemplo? La Sí, pues las señalética, matemáticas, la suma, matemática. resta, de todas esas cosas. Ay, chiquillas, por fin, qué excelente ejemplo. ¿Por qué nunca a mí se me ocurrieron eso? Excelente ejemplo. Las matemáticas, ¿cierto? Es de conocimiento general. eh, y claro, o por ejemplo, como decir 2 más 2 son 4, todo el mundo sabe que 2 más 2 son 4. Una canción, ¿cierto? Puede ser de conocimiento general. Eh, qué bueno ejemplo, chiquillas. La señalética, Claro, la señalética, por ejemplo, la más común, el disco pare, el se da el paso, o el semáforo, claro. ahí está, eso está todo en la memoria semántica. Muy, muy bien, chiquillas. Y tenemos la memoria procedimental, que hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos de manera automática, sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que hacemos. Suele resultar difícil verbalizarlo. ¿A qué le suena la memoria procedimental de algo que también vimos hoy? Dice, hace referencia a acciones o secuencias de actos aprendidos, la mayoría de los cuales hacemos de forma automática. Sí, pues los movimientos, como decíamos, de los gestos, las manos, el saludo, eh, Ya. Acciones o secuencias de actos aprendidos. Por ejemplo, lavarse los dientes. Es una praxia, ¿cierto? Es una praxia donde uno utiliza un objeto que tiene acciones, tiene secuencia, ¿cierto? Y que lo Una hacemos de praxia forma automática. ideatoria. Una praxis ideatoria se mezclaría ahí con la memoria procedimental. ¿Se va entendiendo, ¿Cuál es la chicas? memoria procedimental? Lo que le acabo de leer, dice acá, memoria procedimental hace referencia a acciones o secuencias de actos, porque claro, yo es una praxia el lavarme los dientes, ¿cierto? Es una praxia ideatoria porque voy a estar ocupando un implemento y yo sé cómo se usa. Pero para yo aprender cómo se usa, ¿qué tiene que estar involucrada? La memoria, porque si no, ¿cómo memoria. me voy a acordar siempre cómo me debo lavar los dientes? Entonces, alguna vez
a mí me enseñaron a lavarme los dientes, ¿cierto? Yo registré esta información, la guardé y recupero esta información cada vez que me voy a lavar los dientes, porque cada vez que me voy a lavar los dientes, tururum, como cepillo, sé cómo se usa y hago todo el acto de lavarme los dientes. ¿Ya? Entonces, para yo poder realizar una praxia, tengo que tener memoria procedimental porque mi cerebro se tiene que acordar lo que tenía que hacer con el objeto. ¿Entiendes? Esos son como acciones automáticas. Automáticas. Pero porque nuestra memoria ya lo almacenó, lo guardó y después lo recupera Sí. cuando yo lo necesito. ¿Ya? Entonces, la praxia está relacionada con el movimiento, pero el aprender a hacer el movimiento está relacionado con la memoria procedimental porque es ella la que me va a acordar los pasos a seguir que tenía que hacer. ¿Se entiende? Entonces, las praxias están ahí de la manito con la memoria procedimental. ¿Se entiende? Sí. No la noto tan segura. ¿Pero qué tipo de apraxia vendría a ser ahí? ¿O es la praxia, ¿no? Ah, ¿Mm? vale. Praxias. Apraxia es cuando tengo Praxia. una alteración en las praxias. Sí, sí. En las procedimental estarían todo igual, pues, está todo. Porque yo aprendí a caminar y mi cuerpo recuerda cómo tengo que caminar. Y eso es la memoria la que Acciones me hace recordar. automáticas. Claro, se hace de forma automática, pero en una parte de mi cerebro está guardado, porque se lo aprendió. Yo lo hago de forma Mm, automática, inconsciente, pero mi cuerpo aprendió a moverse de esa forma. Y lo guardó y cada vez que necesito caminar, me manda esa información de cómo se debe hacer, solo que yo no estoy pensando, tengo que levantar un pie, tengo que doblar el otro. Ahora uno va adelante, el otro va atrás, cuando va el de adelante, el de atrás va despegando. Uno no hace todo ese trabajo, porque lo hace de forma automática, ¿cierto? ¿Entiendes? Exacto. Entonces todo eso está guardado en la memoria procedimental porque son los procedimientos, los pasos, las secuencias para que yo pueda hacer algo. ¿Sí? ¿No? Sí, se quedó sí, claro. sí. Ahora sí. Ya. ¿No? Buscamos otra forma de explicar. Dice, las habilidades de memoria dependen de diferentes sistemas cerebrales. En términos generales, se puede decir que el envejecimiento normal se conserva la capacidad de comprender y seguir instrucciones, seguir tramas de un programa de televisión o de un libro, hacer cálculos quizás un poco más lentos, ¿cierto? Y que van a existir olvidos benignos que están relacionados con la capacidad de atención, que puede ser que en algún momento se me olvide alguna cita, algún cumpleaños, alguna actividad, o que pierda algún objeto porque no puse mucha atención cuando lo guardé, ¿cierto? Y en el envejecimiento patológico se olvidan progresivamente las citas o eventos. Ya no es algo que me pasa una vez de forma aislada, sino que constantemente no me acuerdo, no llego a las cosas que tengo que hacer. Por ejemplo, si asisto a una clase de yoga, si asisto a una clase de pilates, si voy a clases de zumba y se me empieza, dejo de asistir porque no logro incorporar esto, no soy capaz de recordar que tengo este compromiso o esta actividad, ¿ya? En el envejecimiento patológico, ¿cierto? Que hablamos del envejecimiento normotípico, habla de lo normal, de la normal, del envejecimiento normal, de los cambios esperados por la edad. En el envejecimiento patológico hace referencia eh, a cosas que no son normales con la edad, no es propio de la edad, ¿ya? Entonces, cuando tenemos que preocuparnos y la persona tiene que asistir a médico y ver qué está pasando, ¿ya? En el envejecimiento patológico también vamos a tener que la persona puede olvidar palabras o nombres, que puede olvidar operaciones de cálculo, que incluso pasa que no reconoce las simbologías de las operaciones matemáticas, por ejemplo, el signo igual, no lo reconoce, no reconoce el signo más, ¿ya? Ahí estaríamos hablando de un envejecimiento patológico. No es capaz de seguir instrucciones complejas. Por ejemplo, puede estar viendo televisión o estar sentada frente a la televisión, pero no estar entendiendo lo que está pasando, lo que están dando o de lo que se trata, lo mismo que con un libro.
De hecho, también pasa, por ejemplo, en las personas, en las mujeres cuando están, dieron a luz a edad muy, o sea, tuvieron un bebé, ¿cierto? Y los primeros años estaban netamente enfocados a la supervivencia del bebé, entonces las personas, las mujeres que tienen hijos, ¿cierto? Chiquititos, son más olvidadizas, pero eso pasa porque hay un proceso hormonal y porque está muy pendiente de otra persona, pero en cambio, en las personas mayores, ¿cierto? No es normal, por ejemplo, que no pueda leer, que lea un párrafo y no entienda lo que está leyendo. Puede olvidar actividades de autocuidado y puede también tener extravío, pero pérdidas frecuentes de objetos porque no lo guardan. A veces hay personas mayores que esconden las cosas y luego no se acuerdan dónde lo dejaron y a veces lo atribuyen a que alguien les robó, que alguien le tomó sus cosas, ¿cierto? Y a veces son ellos mismos que guardan esto de una forma que lo esconden, entonces se les olvida hasta ellos mismos dónde lo dejan. Y puede haber pobre o nulo beneficio de recordatorios o ayudas externas, y aquí, por ejemplo, sería como esto, como el ejemplo que yo les decía de colocar el calendario, el reloj, o incluso usar POSIT, cosas así, cuando hay una alteración cognitiva ya más severa, más importante, no nos va a ayudar esta ayuda a memoria externa que podamos tener. ¿Cómo estimular la memoria? Lo podemos ver mañana. Dudas y o consultas. Sí. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Disculpa, ¿me puedes explicar nuevamente el envejecimiento normotípico? Ya. Lo que pasa es que el envejecimiento normotípico lo vimos en la clase pasada, la del martes. Ah, ¿Ya? por eso. Ya no Claro. importa, yo lo estudio, no te Sí, preocupes. revise la clase, pero claro, como en resumen, en el envejecimiento normotípico, en el envejecimiento normal, vamos a ver cambios que son propios de la edad. ¿Ya? Lo mismo que, por ejemplo, cuando un niño pasa la pubertad, hay cambios corporales, ¿cierto? Lo mismo va a pasar cuando cambiamos de la adultez a ser una persona mayor o al envejecimiento, en donde sí vamos a tener cambios que son propios de la edad, por ejemplo, el responder un poco más lento, el demorarnos un poco más ante una respuesta, o que exista, por ejemplo, una marcha más enlentecida, y eso va a ser normal. Pero vamos a tener cambios que, o si vemos cambios, o sea, vemos cambios en una persona en que olvida constantemente, olvida, por ejemplo, las personas con las que vive, ya eso sería un envejecimiento patológico y no estaría dentro del cambio del envejecimiento normativo. Ok, ¿Ya? ya, ya, gracias. Ok. Chicas, vamos a pasar la lista. Se me fue la PAME y alguien más, no veo que me falta alguien más que estaba conectado. A ver. ¿Qué me falta? La Blanca. La Blanca se desconectó. Ya, chiquillas. Entonces, estamos listas por hoy. Recuerden que hoy día se activa la segunda prueba y y va a estar activa hasta mañana. Y mañana igual tenemos clase. ¿Ya? ¿Dudas o consultas? No, Profesora, disculpe, Dígame, la prueba hasta mañana hasta las 9, hasta las 9:30. 9:30. Y las clases de 7, ya, se De 7 cruzaron. no. Ya, profesora. Vamos a tener maratón. Maratón. Espérenme, no me escriban en el chat del presente porque después cierro esto y se me pierde todo. Si vamos a pasar la lista rapidito, no me presionen. O sea, sí, presionenme, pero no todo. A ver, hoy día estamos a 11 y esta es la lista esta es la recuperación de la clase del jueves. Ya, vamos a pasar la lista rápido, dije. Carlos, hoy día no me dijo nada. Betsy, no, creo que no se conecta. Maritza, ahí está. Marcela Flores, Marcela no se conectó hoy El día, profesor. ¿cierto? Gracias, Maritza. Elena Janco, Presente, profesora. gracias, Elena. Whitley Joseph, Judy Livia, parece Eli, que Judy estaba. sí, sí está ahí.
Así que no Sí, me... profe, presente. No podía conectarme. Gracias, Judith. Elizabeth Molina. Arlene Orlaza. María Josefa. Natalia Pereira. Flor Ramírez. Presente, profesora. Gracias, Flor. Daniel Riquelme. Blanca Sepúlveda. La Blanca estaba. Ya no está. Ya no está. La Blanca ya la... Pamela Suárez. La Pamela se tuvo que retirar. Gisela Valdés. Presente. Ahí está la Gisela. Muchas gracias. Kelly Vázquez. Kelly también está. Presente. Ahí está. Ya, chicas, no me faltó nombrar a nadie, ¿cierto? Ya, chiquillas, que estén muy bien, que les vaya muy bien en la prueba hoy día, o si la dan mañana, mañana. Descansen y dudas o consultas las podemos resolver mañana también. Ya, que estén muy bien. Chao, chao. Buenas noches. Ya, profe, gracias. Chao, chao. Bien, chao, Gracias, gracias.